dos o tres en mi nombre esté. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, aleluya, yo lo siento en mí. Gloria a Dios, su Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, aleluya, yo lo siento en mí. Gloria a Dios, su Santo Espíritu me hace cantar. Traemos sacrificios de alabanza, alabanzas al Señor. Traemos sacrificios de alabanza, alabanzas al Señor. Y ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Y ofrecemos para ti sacrificios de amor. Dime, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. Dime, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar. Voy a cantar, voy a orar. Voy a cantar, voy a orar. En espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar. Voy a cantar, voy a orar. Voy a cantar, voy a orar. En espíritu y en verdad. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a Jehová. Con banderas y arpas. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a Jehová. Con banderas y arpas. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque su rostro no se ve, pero sabemos que tú estás aquí. Que Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. He decidido, ¡Aleluya! seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me llame, ¡Aleluya! aleluya. Aunque me llame, el aleluya. Aunque me llame, el aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora de la mañana.
Maravilloso y buen Padre que estás en el trono de gloria. En esta hora, maravilloso Dios, gracias Padre celestial. Canta tu nombre y los hombres cuentan tu nombre. Por esta oportunidad, Padre, que nos da de poder estar en este lugar, Padre maravilloso, realizando y toda la gloria. este acto de bautismo, Padre maravilloso. Gracias, Señor, por mis hermanos, Padre, que han tomado esta decisión, Señor. Que seas tu Padre celestial que nos ayude de una manera especial la vida, Padre, de cada uno de ellos. Ayúdanos, Padre, a poder seguir hacia adelante, a ser buenos siervos, buenas siervas delante de tu presencia, maravilloso Dios. Mira, Padre celestial, por cada hermano, cada hermana que está presente en esta hora. Bendice su vida de una manera tan especial, maravilloso Dios. Que todo lo que se ha empezado a hacer y se seguirá haciendo, Padre, en este lugar, sea para honra y gloria de tu nombre, maravilloso Dios. Gracias, poderoso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Regalémosle una ofrenda de palmas a Dios. Y a los hermanos que lo acompañan. Que el Señor les bendiga. El tiempo con mi hermano pastor. Muy bien, hermanos, así que una vez más, todos bienvenidos al pastor Esteban, bienvenidos a este lugar, a los hermanos que vienen de Canadá. Bienvenidos a este lugar donde Dios nos permite estarle sirviendo a Él. Así de que hoy vamos a tener una pequeña reflexión, vamos a hablar directamente de lo que es el bautismo. Una reflexión para los hermanos que se van a bautizar. Para eso quisiera empezar leyendo unos versículos de la Biblia. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. ¿Por quién él? Por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Casi nunca hablo esto en las redes sociales porque se vuelve un conflicto terrible. Pero hay unas congregaciones que no creen en la existencia del Padre y no creen en la existencia del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que Jesús entra al agua. Tenemos a Jesús. Vemos que el Espíritu de Dios desciende como paloma. Vemos al Espíritu Santo. De repente se escucha una voz en el cielo. ¿Quién habla? El Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. Vemos la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice primera carta de Juan 5:7, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres es un solo Dios. La gente que tiene la mente carnal no entiende esto. Muy bien. ¿Por qué tomo este versículo, mis hermanos? Porque si Jesús, siendo Jesús, fue bautizado, se bautizó, ¿qué cuello tiene el hombre en esta tierra para que no se bautice? Como dice Romanos 2:1, quien quiera que seas tú, hombre, que existas en esta tierra, inexcusable serás en el día del juicio. Es decir, que nadie tendrá excusa en el día del juicio, hermanos, porque hoy hay personas que no quieren tomar esta decisión de bautizarse. Sin embargo, mis hermanos han tomado esta decisión porque sabemos que el bautizo no es algo opcional. Acuérdese que en la vida hay algo que se le llama opcional y algo que se le llama vital. Opcional es aquello que
Si quiero me baño, si quiero no me baño. Eso es opcional, ¿cierto? Si quiero me baño en la mañana, si quiero me baño en la tarde, si quiero me baño en la noche. Eso es opcional. Pero el bautizo no es opcional. El bautizo es vital. ¿Qué significa vital? Significa algo que da vida o que nos puede quitar la vida. Por ejemplo, el agua para beber no es opcional. El agua es vital. La comida no es opcional. La comida es vital. Porque es cierto que podemos tardar 15, 20, 30 días sin tomar agua, posiblemente en ayuno, pero después podemos morir porque el agua es vital. Hermanos, el bautizo no es opcional. El bautizo es vital. No es si la gente quiere, es que la gente tiene que ser bautizada. Esto no es si la gente quiere. Esto no es a lo mejor mañana, después, deme chance, veo, lo pienso. Aquí tomamos el ejemplo de Jesús, que si Jesús siendo Dios, Él se bautizó, ¿qué cuello tengo yo para no bautizarme? Amén. ¿Qué cuello tiene la humanidad para que no se quiera bautizar? Ahora bien, necesito explicarle esto a los hermanos que se van a bautizar. ¿Qué significa la palabra bautizo? Esto, por favor, que se les quede muy guardado, que en el futuro les puede servir, porque no los puedo meter al agua sin antes darle una explicación de todo esto. ¿Qué significa la palabra bautizo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué significa la palabra bautizo? La palabra bautizo es una palabra que viene del latín, que significa baptizo. Traducida al español significa sumergir. ¿Qué significa la palabra bautizo? Sumergir. Sumergir. Por eso vemos que Jesús llegó al Jordán, ¿para qué? Para que Juan lo bautizara, es decir, lo sumergiera. Vemos hoy en día cuánta gente ignorante, empezando con los católicos. El bautizo que ellos hacen nunca sumergen a la gente, sino solamente le echan un poquito de agua en la cabeza. Entonces descartamos que sea un bautizo, porque la palabra bautizo significa sumergir. Entonces, si solo me echan un poco de agua en la cabeza, no es bautizo, porque no me están sumergiendo. A veces hay personas que están agonizando y en la agonía el pastor se le ocurre la idiota de echarle un poco de agua en la cabeza y bautizarlo, que porque como ya se está agonizando no lo pueden meter al agua. Dice Romanos, vuelvo, repito, quien quiera que sea, serás inexcusable. Tiempo es lo que el hombre más tiene en esta tierra. Que no quiera aprovecharlo, problema de él. Pero el tiempo es lo que más tenemos para dedicárselo a Dios. Qué casualidad que a última hora, que el hombre ya se está muriendo, está agonizando, se quiere bautizar. ¿Se puede? Sí se puede, pero no es excusa para que le echemos un poco de agua en la cabeza. Tenemos que, aunque sea en silla de ruedas, al agua. Aunque sea con cobija, al agua. Pero necesitamos sumergirlo. Y esto le va a servir a ustedes en el futuro. Posiblemente mañana alguien se esté muriendo y le pide a usted que lo bautice, pero con un poquito de agua. Entonces no sería bautizo. Ahora, ¿por qué? Les explico por qué. Porque el bautizo tiene un concepto. ¿Cuál es el concepto del bautizo? Romanos capítulo 6, si lo pueden buscar por favor. Los que trajeron Biblia, algunos no trajeron porque no sabíamos que explicar. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. Está lo que es el concepto de la palabra bautizo, para que usted entienda mejor por qué la persona necesita sumergirse. Se lo voy a leer. Romanos capítulo 6, versículo 2, 1 al 5. Dice su Biblia, y para los que están escuchando, dice la Biblia de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su? Repita esa palabra, muerte. Muerte, que se le quede claro, muerte. ¿Cuál es el primer concepto del bautizo? Muerte. ¿Estamos? Muerte. Sigamos leyendo. Capítulo 4. Porque todos somos, ¿qué dice? Sepultados. Guarda esa palabra, por favor. Muerte. La segunda palabra, sepultura. ¿Estamos? Muerte, sepultura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, viene, así también lo seremos en la de su resurrección. Tres conceptos, la palabra bautizo: muerte, sepultura y resurrección. ¿Estamos? ¿Cuál es el concepto del bautizo? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué? Ahora entendemos esto. ¿Por qué? Dijimos que bautizo significa sumergir, y su concepto es muerte, sepultura y resurrección. Ahora, ¿por qué? Porque Efesios capítulo 2 versículo 1, cuando la gente no ha creído, no ha venido a los caminos de Dios, incluso no se ha bautizado, Efesios 2:1 dice que están muertos en sus delitos y pecados. Pregunto, ¿qué se hace con un muerto? Enterrarlo, más conocido como sepultura, o sea, se sepulta. Estamos. Ahora bien, cuando la persona se va a sumergir, está muerta esa persona. ¿Qué se está haciendo? Se está sepultando. ¿Estamos? Cuando la persona se sepulta, que eso no tarda mucho, si mucho tardará 2 segundos, y como ese es un simbolismo, se sepulta. Cuando la persona sale del agua, significa resurrección. Ahora sí, se cumple lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan sepultadas en el agua y aquí todas son hechas nuevas. Se quedó la vieja mujer sepultada en el agua. Si era celosa con el marido, ahí se queda todo. Si era novelera, ahí se queda todo. Si era chismosa, ahí se queda todo. Si se pintaba las uñas de las patas, ahí se queda todo. Si se ponía pantalón, ahí se queda todo. Si era remañoso, ahí se queda todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y ahí empieza la nueva criatura en Cristo Jesús. De ahí para atrás, mataron, robaron, violaron, secuestraron, se metió con la comadre, con el compadre, ahí se queda todo sepultado. Ahí empieza, como dicen los amigos, borrón y carta nueva. Amén. ¿Estamos? Así, mis hermanos, que ese es el concepto de lo que significa la palabra bautizo, es sumergir, y luego sus conceptos es muerte, sepultura y resurrección. Ahora vienen 3 preguntas muy importantes para ustedes. La primera pregunta es, ¿por qué debo de bautizarme? Es una pregunta muy importante que mañana se la pueden hacer a ustedes y ustedes necesitan responder a esa pregunta. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué debemos de bautizarnos? Y alguien dirá, es que porque, no, es que tiene un significado, tiene una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Esa es la pregunta importante. Y no podemos responder a lo que se nos venga a la mente, sino tenemos que responder conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué debo de bautizarme? La respuesta, Mateo 28:19. Porque es un mandato de Dios. ¿Por qué la gente debe de bautizarse? Porque es un mandato de Dios. 28:19 de Mateo, Jesucristo dijo, id, que es una orden, un estatuto, un decreto que no se puede revocar. Id, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas que aquí están escritas, para que yo pueda estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la respuesta es, ¿por qué debo de bautizarme? Porque es una orden de Dios. Sabemos, y lo hemos explicado, lo hemos enseñado, que en el ejército hay un lema que se dice que las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Y usted dirá, pero eso es en el ejército. No se preocupe, porque también nosotros somos ejército de Dios. Dice Pablo en Timoteo 2:1 que somos soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo no podemos discutir las órdenes, sino lo que tenemos que hacer es cumplir las órdenes de Dios. Y si Dios dio la orden que nos bauticemos, pues vamos a bautizarnos porque estamos cumpliendo la orden de Dios. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué gano al bautizarme? ¿Qué gano al bautizarme? Siempre lo hemos enseñado. Si esto no tiene beneficio, yo no lo hago. Si tampoco tiene consecuencia, no lo hago. Pero siempre hemos enseñado
que si hacemos aquello porque nos puede traer un beneficio, y si no lo hacemos porque nos puede traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, ¿por qué ya no sigo pecando? Porque yo sé que eso me va a traer consecuencia. ¿Cuál es el beneficio al no pecar? Vida eterna. Estamos así sucesivamente. Si la mamá, el papá le dice al hijo que no fume cigarro, ¿por qué? Porque eso le va a traer consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? Se le van a picar los dientes, se le va a podrir el cerebro, se le van a podrir los pulmones y así sucesivamente se va a destruir. ¿Estamos? ¿Por qué se le dice a la persona que no tome cerveza? Porque también la cerveza lo va a destruir y eso le va a traer consecuencia. Y como resultado lo va a embarazar el diablo con cirrosis. Porque así mueren los borrachitos, bien panzuditos con cirrosis. ¿Estamos? Gracias a Dios, de ahí nos sacó Dios. ¿Por qué entonces? ¿Cuál sería el beneficio si yo me bautizo? El beneficio primordial sería la vida eterna. Marcos 16, 16. El que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado, ¿qué dice? Este será. Entonces, ¿cuál es el beneficio al bautizarme? La salvación. La salvación. Pero démosle vuelta al asunto. ¿Cuál sería la consecuencia si no me bautizo? Pastor, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo aquí, yo esto y el otro. No importa, no importa. Usted necesita bautizarse. ¿Cuál sería la consecuencia? El mismo Evangelio de Marcos lo explica en el 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Es decir, consecuencia al no bautizarse sería condenación eterna. ¿Estamos? Ahora, no, tranquilo, tranquilo, sí, ya estamos bautizados nosotros, ahora se van a bautizar ellos, ya van para el cielo, tranquilo, que no les salga nada, tranquilo. Este es un paso a la vida eterna, que porque ya van a ser bautizados, no quiere decir que van chispados para el cielo, tranquilos, agárrense bonito, porque este es un paso simplemente que se tiene que cumplir. Estamos, pero después del paso del bautizo, sigue la Santa Cena. Aleluya. ¿Sabían eso? No sabía. ¿Usted cree que la Santa Cena es simplemente me como el pan, la copita y tan, tarán, tan, tan, y ahí estamos acabados? No, hermano, la Santa Cena es un paso que nos lleva antes del bautizo, perdón, el bautizo después, la Santa Cena. Por eso dice Juan 15, ¿quién me ayuda? 12. Ya se me fue. 13:53 al 57. Dice la Biblia que el que come y bebe, hablando de la Santa Cena, este tiene vida eterna, y el que no va a entrar al reino de los cielos. O sea, yo conozco gente que está bautizada, pero no participa de la Santa Cena. De nada le sirvió su bautizo. Necesita participar de la Santa Cena. Pero eso no lo es todo. Viene la esencia, que es lo que le viene a dar cumplimiento a todo esto. ¿Cuál es la esencia? La santidad. Yo conozco gente que está bautizada, conozco gente que toma Santa Cena, pero tienen un gran problema, que no viven en santidad. Viene la feria del no sé qué demonio en el Parque de Flores, ya se están hartando churros y a la tarde se quieren venir a participar de la Santa Cena. Viene el Día de la Madre, están de hipócritas besando a la nana y en la tarde quieren estar en la iglesia alabando a Dios. La palabra santidad significa apartado, significa consagrado, significa diferente. Aleluya. Usted conoce mujeres que supuestamente están bautizadas, que no sé yo, participan de la Santa Cena, pero mírelas en la calle, igual que una mundana, si fuera posible, peor que una mundana. Entonces, ¿dónde está la santidad? ¿De qué sirvió su bautizo? ¿De qué sirve su Santa Cena? Si a mí la Biblia me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, de nada sirve entonces el bautizo, de nada sirve la Santa Cena, de nada sirve que estén casados si no se vive en santidad. Mis hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos para cumplir y un día estar gozando en la patria celestial. Dele palmas a Cristo. Ahora sí, hemos dado esta pequeña reflexión a manera de enseñanza. Ahora sí vamos a pasar al agua. Los que se van a bautizar, si alguien tomó también la decisión de bautizarse, tal vez ayer todavía se echó un cigarrito, ahora ya no, puede pedirle perdón a Dios y lo bautizamos.
Póngaselo enfrente. Más cerca. Para la posición, hermano. Termínalo completo. Ya recargamos que terminen las redes. Una piscina de un río. Yo allá. Ay, qué tanto, hermano. Qué piedra. Hermano, ayude, hermano. Hermano, ayúdame al agua, porque ya resbaló ahí. Está la entrada. Está la Se hubiera quitado su llave, mano Alex. Mano Alex, ya sacó todo de su bolsa. Ya sacó todo de su bolsa. Las llaves no se... Ahí, la que tiene ahí en la... Pero si no entendí que lo vamos a parar aquí, pues. ¿Estamos? Muy bien, mis hermanos, en esta hora preciosa ya de la tarde vamos a llegar a este momento muy esperado para los hermanos, por cierto, único en la vida. La Biblia dice que es un Señor, una fe y un bautismo. Es único en la vida el bautizo. Así de que hoy le pregunto a mi hermana Estela Cristina Tojín. Hermana Estela Cristina Tojín, ¿se compromete usted delante de Dios, los hermanos presentes, bautizarse el día de hoy y serle fiel a Cristo hasta que Él venga? Amén. Así que como siervo de Dios, bautizamos a nuestra hermana Estela Cristina Tojín en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizada como manda el Salvador, grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades la borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ha llegado de su luz, no seguir en sus caminos quiero yo. Ahí nomás, ahí. Muy bien, así que de la misma manera le pregunto a mi hermano Alex, ¿se compromete usted, hermano Alex, delante de Dios, los hermanos presentes, bautizarse el día de hoy y serle fiel a Cristo hasta que Él venga? Así que bautizamos a nuestro hermano Alex
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. La misma lágrima borró mi Salvador. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Quiero yo. De la misma manera le pregunto a mi hermana Brenda Tojín, ¿se compromete usted delante de Dios, los hermanos presentes, bautizarse el día de hoy? Él es fiel a Cristo hasta que Él venga. Amén. Así que bautizamos a nuestra hermana Brenda Tojín en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. La misma edad borró mi Salvador. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. De la misma manera le pregunto a mi hermana Ogla Morales. Hermana Ogla Morales, ¿se compromete usted delante de Dios el día de hoy bautizarse y serle fiel a Cristo hasta que Él venga? Amén. Entonces bautizamos a nuestra hermana Ogla Morales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. La misma lágrima borró mi Salvador. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestro hermano Herbert Armando Molina, de la misma manera le pregunto a usted, ¿se compromete delante de Dios, los hermanos presentes, bautizarse el día de hoy? Y serle fiel a Dios hasta que Él venga. Amén. Así que bautizamos a nuestro hermano Herbert Armando Molina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. La misma edad borró mi Salvador. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús, para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Así le damos ofrenda de palmas a Cristo. Ah, la foto. Le da una manita ahí. Aleluya. Aquí, hermanos, si pueden, vamos a tomar una foto, la del recuerdo, la del diploma. Ahí está, ahí está. Primero para un teléfono y después Para almorzar, que yo voy a invitar al almuerzo. Bueno. ¿te vas a quedar ahí? Nena, venga. ¿Puedo hablar?
Por ahí Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Gracias a Dios seguimos trabajando, haciendo la obra. Ya que tuvimos un día muy pesado el día de ayer, por cierto, muy cansadito. Bendito sea Dios, llegamos muy de madrugada, pero seguimos en la obra de Dios. Gracias a todos ustedes, mis hermanos, que siempre están al pendiente de las transmisiones. Que Dios les guarde a todos los que por ahí se han conectado, ¿verdad? Los amo a todos en el nombre de Jesús, así como ustedes me han demostrado el cariño, el aprecio. Así que Dios me los bendiga y si Dios lo permite, pues seguimos en la obra, porque de aquí nos vamos a otra actividad. Así que descansen los muertos que ya murieron en Cristo Jesús. Nosotros tenemos vida y no tenemos descanso, seguimos trabajando. Dios me los bendiga y hasta una próxima.